Historia del Brasil. La historia de Brasil comienza con la llegada de los primeros humanos al continente americano hace más de 8.000 años. A finales del siglo XV toda el área ahora conocida como Brasil fue habitada por tribus seminómadas que subsistían de la caza, la pesca, la recolección y la agricultura. En el año 1500, Pedro Álvares Cabral, el capitán general de la expedición portuguesa en la ruta a las Indias, llegó a la costa sur de Bahía, haciendo la región una colonia del Reino de Portugal. 30 años después, la corona portuguesa creó una política de colonización de la tierra, que fue organizado por la distribución de capitanías a los miembros de la nobleza, pero este sistema falló, ya que solo prosperaron las capitanías de Pernambuco y San Vicente. En 1548 se crea el Estado de Brasil, con la posterior instalación de un gobierno general, y al año siguiente se fundó la primera sede colonial, Salvador. La economía de la colonia, que comenzó con la extracción de madera de Brasil y los intercambios entre los colonos y los indios, poco a poco llegó a ser dominado por el cultivo de la caña de azúcar para la exportación, en Pernambuco su principal centro de producción, región que alcanzó el puesto más alto y más rico en el área de la producción mundial de azúcar. A finales del siglo XVII se descubrieron importantes yacimientos de oro en el interior de Brasil, que jugaron un papel decisivo en su liquidación y puntualizó el comienzo de la llamada fiebre del oro, un periodo que marca el surgimiento del estado actual de Minas Gerais, en economía colonial. En 1763, la sede de Estado de Brasil fue trasladado a Río de Janeiro. La periodización tradicional divide al Brasil en 4 periodos generales: la Precolombia, hasta 1500, el Brasil colonial, entre 1500 y 1822, el Imperio, de 1822 a 1889, y la República, desde 1889 hasta los días presentes. Periodo precolonial. Exploración europea. Hay varias teorías acerca de quién fue el primer europeo en llegar a las tierras que ahora forman el Brasil. Entre ellos, resalta la teoría que afirma que fue Duarte Pacheco Pereira entre noviembre y diciembre de 1498 y la que sostiene que fue el español Vicente Yáñez Pinzón en 26 de enero de 1500. Pero según la gran mayoría de los historiadores, el descubridor de Brasil fue Pedro Álvares Cabral, que fue quien tomó oficialmente el territorio en nombre de su país. Entre los siglos XVI y XIX, Brasil fue parte del imperio colonial portugués utilizando el nombre de Reino del Brasil y teniendo como capital a Salvador de Bahía. El 7 de septiembre de 1822, el país declaró su independencia y se convirtió en una monarquía constitucional, el Imperio de Brasil, y teniendo como capital a Río de Janeiro. Un golpe militar estableció en 1889 un sistema republicano. Desde entonces, Brasil ha sido nominalmente una república democrática, salvo por 3 periodos de dictadura expresa. 1930 a 1934, 1937 a 1945 y 1964 a 1985. Según la mayoría de los historiadores, el descubridor de Brasil fue el español Vicente Yáñez Pinzón, quien avistó tierra el día 26 de enero del año 1500 y llegó a la actual región de Cabo de San Agustín, Pernambuco, para realizar luego una primera exploración por la desembocadura del Amazonas. Este viaje se ve reflejado en los pleitos colombinos. En cambio, para la historiografía portuguesa el descubridor será Pedro Álvares Cabral, 23 de abril de 1500, quien tomará oficialmente el territorio en nombre de su país. Brasil es desde los 1970 hasta la actualidad, 2017, la mayor economía de Sudamérica, la 6ª del mundo y el 5º país más poblado. También forma parte de los llamados BRIC. Pueblos indígenas. El territorio de Brasil ha sido habitado desde hace por lo menos 8.000 años. Los orígenes de los primeros brasileños, llamados indios por los portugueses, todavía son una materia de discusión entre los arqueólogos, aunque las pruebas genéticas sugieren que Brasil, al igual que el resto de América, fue poblado desde el noreste de Asia. La visión tradicional es que fueron parte de la primera ola de inmigrantes cazadores que llegaron a América desde Siberia, a través del estrecho de Bering. Los Andes y las altas montañas del norte de Sudamérica crearon un límite cultural entre las civilizaciones agrarias de la costa oeste,
de donde surgieron las ciudades-estado urbanizadas y el imperio inca, y las tribus seminómadas del este, que nunca desarrollaron registros escritos o arquitectura monumental permanente. Por esta razón, muy poco se sabe de la historia de Brasil antes de 1500. Los restos arqueológicos, principalmente cerámica, revelan vagamente un complejo patrón de desarrollos culturales regionales, migraciones internas y grandes federaciones similares a estados ocasionales. Es bien conocido que el Brasil precolonial, no solo por su gran extensión, era un territorio cultural, étnica y lingüísticamente muy diverso. En el actual territorio de Brasil se han documentado más de 240 lenguas diferentes, muchas de las cuales en la actualidad están extintas. Estas lenguas pertenecen a más de 20 familias lingüísticas diferentes. Las dos familias principales eran las lenguas tupíes que ocupaban gran parte de la costa y también del interior de la Amazonia, y las lenguas macro-y que ocupaban principalmente la meseta brasileña. La mayor parte de lenguas de la costa y el macizo central desaparecieron y en la actualidad los grupos indígenas habitan fundamentalmente la Amazonia brasileña. Hacia el siglo XV, cuando llegaron los primeros exploradores europeos, todas las partes del territorio estaban habitadas por tribus indias seminómadas que subsistían de una combinación de caza, pesca, recolección y agricultura. La densidad de población era más o menos baja, los números totales han sido estimados en 1 millón de personas, pero recientes descubrimientos arqueológicos, tal como los mencionados arriba, parecen indicar un número mucho más alto. Aunque muchos indios brasileños sucumbieron a las masacres, enfermedades y las duras consecuencias de la esclavitud y el desplazamiento forzoso, muchos otros fueron absorbidos dentro de la población brasileña, destacando en esto los paulistas que esclavizaron durante 3 siglos a cerca de 500.000 de indios. Unas cuantas tribus subsisten en su estilo de vida en los remotos rincones de la selva tropical del Amazonas. La actual cultura brasileña les debe mucho a esos pueblos, incluido el desarrollo de cosechas como la yuca y el complejo conocimiento necesario para la supervivencia en la selva tropical. Los colonos portugueses tuvieron que derrotar a los intentos de colonización españoles, guerra de Iguape, ingleses, franceses y holandeses. Aparte de eso deberán enfrentar las rebeliones de los esclavos negros e indígenas y los ataques de los quilombos. Además de tener que someter a los pueblos indígenas, entre 1556 y 1558 a los caetes de Alagoas, 1558 a 1559 a los Tupiniquín de Espírito Santo, Guerra de Ilhéus, y de Minas Gerais, Guerra de Paraguaçu, en 1575 a los tamoyos de Río de Janeiro y a los indios de las misiones jesuitas de Sergipe, Guerra de Aperipe, en 1584 a 1587 a los potiguares de Paraíba y en 1597 a los de Río Grande del Norte, en 1603 a 1604 a los nativos de Ceará, 1663 a 1664 a los amazónicos del río Urubu, en 1665 a los tapajós, en 1671 a los anipuns de Goiás, en 1683 a 1715 a los Cariri de Bahía y Piauí, en 1709 a 1710 a los Cambebas del río Amazonas, 1723 a 1728 a los Manaos del río Negro, 1737 a 1738 a los Muras del Madeira Apurus y la Guerra Guaranítica. Brasil colonial. Los límites entre España y Portugal fueron establecidos a poco de que en 1492 España hiciera el descubrimiento oficial del territorio actualmente conocido como América. Tal primer límite fue establecido por la bula papal alejandrina llamada Intercaetera. Sin embargo, los portugueses la rechazaron argumentando que el árbitro era un papa de origen español, de modo que el meridiano fue corrido más hacia el oeste, es decir, con más territorios anexados a España, por el Tratado de Tordesillas que, si fue acatado en la letra por los portugueses, nunca fue cumplido en los hechos por estos. Pedro Álvares Cabral, navegante portugués, es acreditado como el primer europeo en alcanzar Brasil el 22 de abril de 1500, aunque, 3 meses antes, el 26 de enero de 1500, el marino español Vicente Yáñez Pinzón ya había llegado al Cabo de San Agustín y explorado toda la costa hasta la desembocadura del río Amazonas, donde le adelantó su primo Diego de Lepe, cuya expedición seguía su estela, todo ello antes que Cabral.
El país estaba gradualmente poblado por portugueses que buscaban escapar de la pobreza, y por nobles quienes se les concedió privilegios coloniales por la corona. La administración colonial en los próximos 2 siglos estaba basada en un sistema feudal en el cual los individuos favorecidos recibían títulos de enormes cuadras de tierra llamadas capitanías. Muchos de estos dominios finalmente se convirtieron en los actuales estados brasileños. En el primer siglo después de su descubrimiento europeo, el mayor producto de exportación del país que dio su nombre a Brasil fue el palo Brasil, un gran árbol, Caes alpina echinata, cuyo tronco contiene una preciada tintura roja, y que fue casi exterminado como resultado de la sobreexplotación. Comenzando en el siglo XVII, la caña de azúcar, crecida en plantaciones llamadas ingenios a lo largo de la costa noreste, llegó a ser la base de la economía brasileña, debido a la alta demanda de azúcar en Europa. En primer lugar, los colonos trataron de esclavizar a los indígenas para trabajar los campos. La exploración inicial del interior de Brasil fue debido enormemente a aventureros paramilitares, los bandeirantes, quienes entraron a la selva en busca de oro y esclavos indios. Sin embargo, los indígenas se encontraban no aptos como esclavos, y así los dueños de tierras portugueses miraron hacia África, desde la cual importaron millones de esclavos. Algunos esclavos escaparon de las plantaciones y trataron de establecer colonias independientes, quilombos, en las áreas remotas. Sin embargo, estas colonias fueron finalmente todas destruidas por el gobierno y las tropas privadas, que en algunos casos requirió de largos asedios y el uso de artillería. Así, los africanos llegaron a ser una sección substancial de la población brasileña, y cuando antes del fin de la esclavitud, 1850, comenzaron a unirse con los portugueses, como con los indios anteriormente. Durante los primeros 2 siglos de periodo colonial, atraídas por los vastos recursos naturales y tierra inhabitada, otras potencias europeas intentaron establecer colonias en varias partes del territorio brasileño, en desafío a la bula papal y el Tratado de Tordesillas, el cual había dividido al Nuevo Mundo en 2 partes, para Portugal y para España. Los colonos franceses trataron de establecerse en la actual Río de Janeiro, de 1555 a 1567, la llamada France Antarctique o Francia Antártica, y la actual São Luís, de 1612 a 1614, la llamada France Equinoxiale o Francia Equinoccial. Poca influencia étnica o de cultura francesa y holandesa quedaron de estos intentos de colonización. La finalmente frustrada intrusión holandesa en Brasil fue de más larga duración y más problemática para Portugal. Los corsarios holandeses comenzaron por saquear la costa, saquearon Bahía en 1604, e incluso capturaron temporalmente la capital, San Salvador. De 1630 a 1654, los holandeses se establecieron más permanentemente en el noreste y controlaron una larga faja de la costa más accesible a Europa, no obstante, sin penetrar en el interior. Pero los colonos de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales en Brasil estaban en constante estado de sitio, a pesar de la presencia en Recife del gran Juan Mauricio de Nassau-Siegen como gobernador. Tras varios años de guerra abierta, los holandeses se retiraron formalmente en 1661. Durante el siglo XVIII ocurrieron algunas rebeliones contra el poder colonial que fueron duramente reprimidas, la primera de las cuales fue la revuelta de Felipe II Santos en 1720. La Inconfidencia Mineira en 1789, durante la que se destacó Tiradentes, fue seguida por la Conjura Baiana 10 años más tarde. Estos 2 grandes movimientos estuvieron marcados ya por tener la intención de proclamar la independencia, en tanto que el segundo llegó a reivindicar la abolición de la esclavitud. Brasil independiente. El Imperio de Brasil, 1822 a 1889. En 1808, el rey Juan VI de Portugal, en ese tiempo aún príncipe regente, huyendo del ejército de Napoleón I, trasladó el asiento del gobierno a Brasil. Ante esto Brasil dejó de tener estatus colonial y en ese mismo año de 1808 pasó a ser el Reino de Brasil como, de facto, principal constituyente del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve siendo la capital efectiva de tal Reino Unido la ciudad de Río de Janeiro. Parte de la familia real regresó a Portugal en 1821, el interludio condujo a un creciente deseo por la independencia entre los brasileños.
El 7 de septiembre de 1822, el entonces príncipe regente proclamó la independencia de Brasil, y fue coronado emperador. Pedro I de Brasil, en gran medida desprestigiado por los reveses bélicos ocurridos durante la guerra argentino-brasileña con la consiguiente liberación de la llamada provincia cisplatina y el inicio de movimientos republicanos separatistas en algunas provincias, abdicó en 1831 y, tras gobiernos interinos por regentes nombrados, su hijo Pedro II fue coronado emperador a los 14 años de edad. Tenía gusto por la gente común, pero disgustó a las élites, quienes lo creían demasiado liberal, y los intelectuales, que sentían que no era lo suficientemente liberal. El principal acontecimiento de su reinado fue la abolición de la esclavitud en 1888. La Vieja República, 1889 a 1930. Pedro II fue depuesto el 15 de noviembre de 1889 por un golpe militar republicano liderado por el general Deodoro da Fonseca, que se convirtió en el primer presidente del país. El nombre del país se convirtió en los Estados Unidos del Brasil, que en 1967 fue cambiado a República Federativa del Brasil. Desde 1889 hasta 1930, el gobierno era una democracia constitucional, con la presidencia alternándose entre los dominantes estados de Sao Paulo y Minas Gerais. En 1895 el Reino Unido cedió la estratégica isla de Trinidad al Estado brasileño y casi coetáneamente un territorio, el de Pirara, que estaba litigado entre la Guayana Británica, Venezuela y Brasil. Los éxitos en la política internacional también se dieron en el litigio por las misiones orientales mesopotámicas reclamadas por Argentina y el sector del Oyapoque, aproximadamente el actual Amapá, reclamado por Francia. En 1903 Brasil se anexó el Acre tras vencer a Bolivia en la Guerra del Caucho. Del mismo modo fueron favorables a Brasil todos los otros litigios con los demás estados latinoamericanos limítrofes, por ejemplo Perú y Colombia. En los últimos años del siglo XIX, el café comenzó a reemplazar al azúcar como el principal recurso de exportación del país. El negocio del café causó que Brasil creciera económicamente, atrayendo a muchos inmigrantes europeos, particularmente de Italia y Alemania. Este influjo de labor también permitió al país desarrollar una economía industrial que se expandió lejos de la costa. Este periodo, conocido como la Vieja República, finalizó en 1930 con un golpe militar que puso a Getúlio Vargas, un civil, en la presidencia. Era Vargas, 1930 a 1945. Una junta militar tomó el control del país en 1930 y Getúlio Dornelles Vargas alcanzó el poder como presidente provisional. El cambio de régimen implicó la decadencia de la oligarquía cafetera y el ascenso de las clases medias y las oligarquías periféricas. Vargas gobernó en una forma u otra de manera continuada, salvo un breve periodo, hasta su suicidio en 1954. Desde 1930, los sucesivos gobiernos consiguieron el crecimiento de la industria y la agricultura y el desarrollo del extenso interior brasileño. Getúlio Vargas gobernó como presidente provisional entre 1930 y 1934. El golpe militar había suspendido la vigencia de la Constitución de 1891, si bien Vargas había prometido la promulgación de una nueva Carta Magna. En julio de 1932 estalló en Sao Paulo la llamada Revolución Constitucionalista, que exigía la instauración de un régimen constitucional y fue sofocada en octubre. En 1934 se proclamó una nueva constitución y Getúlio Vargas fue elegido presidente por el Congreso. Los 3 años siguientes fueron de progresiva polarización política. Ganaron fuerza organizaciones izquierdistas como Alianza Nacional Libertadora o el Partido Comunista Brasileño. También surgió un movimiento de inspiración fascista llamado integralismo. En 1935 fracasó una intentona revolucionaria de izquierda encabezada por ciertos sectores del ejército y algunos individuos ligados a la URSS. Poco después los integralistas intentan un putsch. Aprovechando el clima de pánico reinante, el 10 de noviembre de 1937, un año antes de las elecciones presidenciales, Getúlio Vargas da un golpe de estado y se convierte en dictador. El régimen instaurado, de carácter populista, se denominó Estado Novo.
El 29 de octubre de 1945, los militares obligan a Vargas a dejar el poder. República Nova, 1945 a 1964. Con la renuncia de Vargas en 1945, y tras redactarse una nueva constitución en 1946, que restauraba derechos individuales respecto al anterior, se inicia el periodo conocido como República Nova. Se trató de un régimen democrático, durante el cual la capital se desplazó de Río de Janeiro a Brasilia y que se caracterizó por el populismo, el nacionalismo y el desarrollismo. Los principales presidentes de este periodo fueron Getúlio Vargas, elegido democráticamente en 1950 y que gobernó hasta su suicidio en 1954, y Juscelino Kubitschek, 1956 a 1961. En 1961 fue elegido Jânio Quadros, que renunció en agosto de ese mismo año. Pasó entonces a gobernar su vicepresidente João Goulart, quien acometió una política de reformas sociales. Las oligarquías tradicionales y la CIA maniobraron para provocar su caída. El golpe de Estado de 1964 lo depuso y estableció una dictadura militar represiva. Dictadura militar, 1964 a 1985. El golpe militar depone a João Goulart, enfría las ambiciones personales y partidarias de cualquier ideología e instaura un régimen de excepción que perdurará oficialmente hasta 1985. El régimen tuvo 5 presidentes, que si bien eran civiles al ejercer la presidencia, eran oficiales generales en reserva. Son, en orden cronológico, los mariscales Castelo Branco y Arthur da Costa e Silva, y los generales Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel y João Baptista Figueiredo. Bajo la influencia de técnicos como Eugenio Goodin, Roberto Campos y Antonio Delfín Neto, el régimen militar llevó a cabo reformas económicas, fiscales y estructurales, adoptando incluso algunas de las propuestas de João Goulart, como la reforma agraria y la nacionalización de empresas de infraestructuras. La sociedad se presentó inicialmente entusiasta con el régimen por consecuencia del progreso económico, pero por la manipulación de los medios a través de la censura y la propaganda oficial, poco a poco se fue oponiendo al régimen autoritario. Las exageraciones del sistema de represión política, como la muerte del periodista y militante del Partido Comunista Brasileño, PCB Grande, Vladimir Herzog, llevaron al propio presidente Geisel a adoptar posiciones enérgicas contra la línea dura. En las elecciones de 1976 la oposición tuvo un número creciente de votos, lo que llevó a una lenta, segura y gradual apertura política, con la vuelta de varios exiliados políticos, el fin de la censura previa a la prensa, la amnistía y el movimiento de diretas de gran carga simbólica, que exigía las celebraciones de elecciones presidenciales directas, en vez de la elección indirecta que se realizó durante la mayor parte de la dictadura. Nueva República, 1985 a presente. El primer presidente civil elegido desde el golpe de Estado de 1964 fue Tancredo Neves. Sin embargo, no llegó a asumir el cargo al sufrir unas complicaciones postoperatorias que le llevarían a la muerte el 21 de abril de 1985. Antes, el 15 de marzo, había asumido interinamente la presidencia José Sarney y ya de forma definitiva al morir Neves. La democracia fue oficialmente restablecida en 1988 al promulgarse la actual Constitución Federal. Fernando Collor de Mello, del pequeño partido da Renovação Nacional, fue elegido presidente en 1989 en las primeras elecciones directas desde 1964. Su gobierno duró hasta 1992, cuando renunció debido a un proceso de impugnación contra él a raíz de una serie de denuncias que envolvieron a Collor en casos de corrupción. La corrupción fue dirigida por su tesorero en la campaña electoral, Paulo César Farias. El vicepresidente, Itamar Franco, asume en su lugar. En el gobierno de Franco nació el Plan Real, articulado por su ministro de Hacienda, Fernando Henrique Cardoso. Por el éxito del plan, Cardoso sería elegido presidente en 1994 siendo luego reelegido en 1998. En las elecciones de 2002, el candidato opositor Luis Ignacio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores venció al sucesor de Cardoso en el PSDB Grande, José Serra.
De nuevo volvería a vencer en 2006, esta vez a Geraldo Alckmin, también del PSDB grande. El 31 de octubre de 2010, en la segunda ronda de las elecciones, Dilma Rousseff, sucesora de Lula da Silva al frente del Partido de los Trabajadores, fue elegida para convertirse en la primera mujer presidenta de Brasil, imponiéndose al socialdemócrata José Serra. El 1 de enero de 2011, Rousseff asumió la presidencia, convirtiéndose en la primera mujer en asumir el cargo de jefe de Estado, y también de gobierno en la historia de Brasil. Su gobierno se caracterizó por una fuerte desaceleración económica y comenzó a perder popularidad en 2013, en medio de las jornadas de junio, las protestas dirigidas a ella, sino también a toda la clase política brasileña, con la causa inmediata del aumento de las tarifas del transporte público en las grandes ciudades. Aún así, las elecciones presidenciales brasileñas de 2014, Dilma logró vencer al candidato Aécio Neves, en la segunda vuelta por un estrecho margen, 51,64% a 48,36%. Al comienzo de su segundo periodo, su rechazo alcanzó casi el 70% debido a las medidas impopulares, y en medio de las protestas populares tras las revelaciones de que los políticos de diferentes partidos estaban siendo investigados por la Policía Federal de esquemas que involucran matrícula estatal y contratistas. El 2 de diciembre de 2015, el presidente de la Cámara de Representantes recibió una solicitud de juicio político contra Rousseff sobre la base del llamado impuesto de pedaleo cometido por el gobierno, el cual, de acuerdo con los abogados, faltó el respeto a la ley de responsabilidad fiscal, y el 29 de marzo de 2016, el vicepresidente del partido del país y el alcalde anunciaron su ruptura oficial con el gobierno de Dilma. El 17 de abril de 2016, la Cámara de Representantes aprobó el inicio del proceso de destitución, y el 12 de mayo, por decisión del Senado, el fiduciario fue removido de su cargo. Rousseff fue depuesto el 31 de agosto de 2016, asumiendo entonces vicepresidente Michel Temer. A pesar de la estabilidad macroeconómica que ha reducido la inflación y las tasas de interés y el aumento del ingreso per cápita, subsisten diferencias entre la población urbana y rural, los estados del norte y del sur, los pobres y los ricos. Algunos de los retos de los gobiernos incluyen la necesidad de promover una mejor infraestructura, modernizar el sistema de impuestos, leyes laborales y reducir la desigualdad de ingresos y reducir el gasto de Brasil. La economía de Brasil tiene una industria desarrollada, incluyendo industria aeronáutica y de una agricultura desarrollada, y la industria asociada, agroindustria y el sector servicios cada vez gana más peso en la economía. Los gobiernos recientes han expandido la competencia en puertos marítimos, ferrocarriles, telecomunicaciones, generación de electricidad, distribución de gas natural y aeropuertos con el objetivo de promover la mejora de la infraestructura